Meiosis. La meiosis es la división celular en que una célula da origen a 4 células diferentes especializadas llamadas gametos, cuya función es la reproducción. Consta de 2 divisiones cromosómicas llamadas meiosis 1 y meiosis 2. En la primera se separan los cromosomas homólogos y en la segunda se separan las cromátidas hermanas. Meiosis 1, profase 1, es la etapa más larga de la meiosis y se encuentra constituida por 5 etapas. Leptoteno. Los cromosomas comienzan a condensarse y cada cromátida está extremadamente cerca una de la otra. También se entiende que en la etapa de leptoteno se producen raturas de doble hebra en el ADN, preparándose para la recombinación. La recombinación es el resultado de un proceso en el que el ADN de una cromátida se rompe y se mezcla con otra cromátida no hermana para producir una mayor variedad de alelos en la descendencia. El cigoteno es cuando una tetrada o 2 cromosomas homólogos que constan de 4 cromátidas se conectan para producir un par de cromosomas. Para esto se forma una sinapsis. El complejo sinaptonémico son filamentos en forma de escalera que unen el par de cromosomas en un punto central. Solo una vez que el par se ha conectado se puede llamar tetrada o bivalente. Esto garantiza el perfecto apareamiento entre cromosomas homólogos. El paquiteno, una vez que se ha formado una tetrada, el proceso de cruce y la recombinación resultante puede continuar, donde un poco del material genético de las secuencias de ADN parental se intercambian para aumentar la variación genética. Se pueden observar los nódulos de recombinación, sitios en los que se produce el cruzamiento. En este punto, las hermanas cromátidas comienzan a separarse entre sí, aunque los cromosomas permanecen unidos como un par. Diploteno. Cuando el complejo sinaptonémico se descompone, los pares de cromosomas comienzan a separarse. Sin embargo, no pueden alejarse unos de otros, ya que permanecen unidos por los quiasmas, estructuras en forma de cruz, donde los homólogos están ligados. Todos los ovocitos primarios arriban a esta fase y permanecen en ella hasta la pubertad. Diacinesis. El uso mitótico se ensambla y los cromosomas se preparan para su separación. Los cromosomas se compactan al máximo y se completa la desaparición del núcleo, quedando libres en el citoplasma. La rotura de la envoltura nuclear y el movimiento de las tetradas a las placas de la metafase son una característica principal de la diacinesis. Finalizada la profase 1, observamos que en la prometafase la membrana nuclear desaparece, un cinetocoro se forma por cada cromosoma, no uno por cada cromátida, y los cromosomas adosados a fibras del uso comienzan a moverse. Luego, en la metafase 1, bivalentes, cada uno compuesto de los cromosomas, o sea 4 cromátidas, se alinean en el plato de metafase. La orientación es al azar con cada homólogo paterno en un lado. Esto quiere decir que hay un 50% de probabilidad de que las células hijas reciban el homólogo del padre o de la madre por cada cromosoma. Luego, en la anafase 1, los quiasmas se separan. Los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas, se mueven a polos opuestos. Cada una de las células hijas ahora es haploide, o sea que tiene 23 cromosomas, pero cada cromosoma tiene 2 cromátidas. En la telofase 1, las envolturas nucleares se pueden reformar o la célula puede comenzar rápidamente meiosis 2. Y luego, por último, en la citocinesis, que es análoga o similar a la mitosis, donde 2 células hijas completas se forman. Meiosis 2. Durante la meiosis, cada célula diploide atraviesa 2 rondas de división y produce 4 células hijas haploides, que son los gametos. Las cromátidas hermanas se condensan, comienza a formarse un nuevo uso y la envoltura nuclear comienza a fragmentarse en la profase 2. En la prometafase 2, la envoltura nuclear desaparece y las fibras del uso se acoplan a los citocoros individuales de las cromátidas hermanas. En la metafase 2, las cromátidas hermanas se alinean a la línea del ecuador de la célula. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan por el acortamiento de los microtúbulos del cinetocoro, al tiempo que los microtúbulos no cinetocóricos alargan la célula. Y en la telofase 2 y posterior citocinesis, los cromosomas llegan a los polos de las células y se descondensan. Las envolturas nucleares rodean los núcleos y los surcos de división dividen las 2 células en 4 células haploides. La meiosis 2 es similar a la mitosis, sin embargo no hay fase S. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo 2 células hijas, cada una con 23 cromosomas, es decir, haploides, y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. La no disyunción es el fracaso de los cromosomas homólogos en separarse correctamente durante la meiosis. Esto resulta en la producción de gametos que contienen una cantidad de cromosomas ya sea mayor o menor a la encontrada en una célula normal.
En consecuencia, el individuo puede desarrollar una trisomía o una monosomía. La no disyunción puede ocurrir en meiosis 1 o la meiosis 2 de la división celular. Esta es una causa de diversas condiciones médicas anormales, incluyendo el síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards y el síndrome de Turner. A pesar de que esta es la causa de numerosos trastornos genéticos, aún no se conoce su etiología exacta y tampoco el proceso en el cual se lleva a cabo. La no disyunción se origina en el mayor de los casos de errores en la meiosis 2 materna. Sin embargo, la meiosis paterna y la meiosis 1 materna influyen en ella. La edad materna también se considera como un factor de riesgo de las trisomías, igual que la alteración de la recombinación y otros factores que pueden afectar la segregación cromosómica, tal como la genotoxicidad y las translocaciones cromosómicas. Meiosis. La meiosis es la división